10:35 de la mañana, si nos escuchas en directo, vamos a ponernos en marcha. Ponte en marcha. Y lo hacemos ahora. Vamos a hablar con Francesc Torrelba, doctor en Filosofía de la Universidad de Barcelona, en Teología de la Facultad de Teología de Cataluña, en Pedagogía de la Universidad Ramon Llull. Actualmente es catedrático acreditado de la Universidad Ramon Llull, imparte cursos y seminarios en otras universidades de España y América y alterna la actividad de docente con el oficio de escribir, de divulgar su pensamiento. Su último libro, llamado Vivir de lo esencial, ideas y preguntas después de la pandemia, es uno de los libros que nos ha llamado muchísimo la atención y que queremos comentar con él también. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleva la mañana? Pues bien, ya he hecho un par de lecciones digitales, que para nosotros es una gran novedad. Los que estamos acostumbrados en el aula, a la tiza, a la pizarra, pues tener los alumnos al otro lado de la pantalla es una novedad y bueno, y también una reunión, y ahora encantado de estar con vosotros. Bueno, para nosotros es un placer. Ya que hemos entrado también hablando de esas clases digitales, ¿cómo se llevan? ¿Es fácil llevar? ¿Es complicado? ¿Se pierde también a lo mejor el factor humano de la clase? A ver, es una transformación muy seria, ¿eh? Yo llevo más de 26 años enseñando en la universidad y además lo gozo mucho, el aula, el movimiento, los alumnos, la pizarra, el esquema, y hemos tenido que hacer una transición digital, pero a la velocidad de la luz, casi en un fin de semana, ¿no? De encontrarte 80 alumnos sentados y tú poder pasear por el pasillo y explicar un tema, a tenerlos encuadraditos dentro de una pantalla, es una transformación, no cabe duda. Pero tiene también otros elementos muy positivos, ¿no? Que de algún modo podemos seguir, no se ha interrumpido la actividad académica, lo cual es muy valioso gracias a la tecnología. Y además otra cosa interesantísima, ¿no? Que puedes entrar en universidades y escuchar a profesores de universidades americanas sin salir de tu casa, a través de los webinars, a través de los canales online, YouTube abiertos, que abre una posibilidad enorme para democratizar el saber y que todo el mundo puede informarse y aprender sin salir de su casa siempre que tenga conexión, eso sí. Claro, bueno, ahí estaría el límite, pero es verdad que se abre una puerta a un mundo mucho mayor, ¿no? Esa conectividad, el hecho de no tener que trasladarse, también, pues, gana uno tiempo, ¿no? En el fondo también, porque siempre el traslado, pues, nos quita horas en el día, a veces gana medio tiempo, día, y gente. luego el saber llega a tu casa si quieres, ¿no? Puedes escuchar a un profesor y verlo, ¿no? Una clase de un profesor en Harvard o de un profesor del MIT sin moverte, pues, de Tenerife o moverte de Granada o moverte de Barcelona, y esto es extraordinario, las posibilidades que nos brinda bien aprovechadas, ¿no? Era algo que estaba ahí, que estaba, lo que pasa que no se utilizaba de la manera que se está utilizando ahora. Esa puesta en marcha, como bien decía, fue bastante complicada porque en un fin de semana tuvieron que actualizar todo. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo? Porque el método es muy complicado, ¿no? Ha sido para nosotros los profesores, porque los nativos digitales, que son nuestros alumnos, que ya están muy habituados, tienen destreza, tienen agilidad, nuestros hijos, en todo este mundo de la tecnología, del digital, ellos es que han hecho una transición, vaya, indolora, cómoda. En cambio, los profesores más a la antigua usanza, es decir, de 50 para arriba, pues nos ha costado más, porque ha sido un cambio de hábitat muy serio, como salir de un universo y entrar en otro, ¿no? Salir de una burbuja y entrar en otra. Aún así, afortunadamente, gracias a la ayuda de los profesores más jóvenes, yo pues he tenido la suerte de mis hijas, ¿no?, que son jóvenes, ¿no?, 17, 19 años, pues me han ayudado y, bueno, me he adaptado a este entorno, que no es lo mismo, porque te encuentras muy amputado como profesor. Para mí es muy importante la gestualidad, el rostro a rostro, y eso queda muy amputado, ¿no?, muy censurado en la red. Pero por otro lado, al menos el curso ha continuado, hemos podido transmitir conocimientos, dialogar con ellos, y ahora viene el reto, que es la evaluación digital, que este es el gran reto, que es una novedad, ¿no?, de tener a los alumnos en una sala vigilados, sin apuntes, sin libros, a tener que examinar a través de la pantalla. Este es un reto de primer orden para quienes no lo hemos hecho nunca. Pues la verdad que sí. ¿Cómo se va a hacer esa evaluación? Bueno, pues a ver, hay de todo tipo, ¿no? Se ha hablado mucho, hemos tenido todo tipo de reuniones. Hay la posibilidad de hacerlo oralmente, es decir, alumno a alumno, que desde el otro lado pues te vaya respondiendo unas preguntas.
hay la posibilidad de hacerlo a través de exámenes test que son aleatorios y es muy difícil que puedan copiar o manejarse información, ¿no? Hay un tipo de examen que utilizas apuntes y que se trata de relacionar conceptos y que por lo tanto tienes que conocer muy bien los conceptos para no perder el tiempo, ¿no? Lo que nos obliga es a un tipo de examen mucho más creativo, imaginativo y sobre todo no memorístico, de vomitar lo que se ha aprendido, ¿no? Porque esto lo buscan por Google y lo tienen en un momento. Por lo tanto, sí, es un reto, tenemos que evaluar los conocimientos, pero tenemos que hacerlo con una herramienta que para muchos es muy nueva, que es el ordenador, el iPad o el teléfono móvil, ¿no? Tal vez esto esté presentando una realidad que ya estaba ahí, pero que tal vez no la asumíamos del todo. A lo mejor ahora pues estamos acostumbrados a una enseñanza en la que tenemos que memorizar mucho, y a lo mejor ahora pues tirando de Google, siempre que tenemos alguna duda, tiramos de esa información. A lo mejor es mejor la manera en la que manejamos esa información o sabemos buscar esa información. A ver, lo que es evidente es que en Google está todo, ¿no? Uno pregunta, ¿cuándo nació García Lorca? ¿Cuándo se publicó la crítica a la razón pura? ¿Cuándo tuvo lugar la Guerra Civil Española? En Google está todo. Entonces, lo que se trata sobre todo es tener la cabeza bien ordenada, una buena brújula, saber dónde está la información fiable y, naturalmente, saber buscar estos nichos de información que son fiables, que son veraz, porque también hay enormes cantidad de mentira y de engaño y de sesgo en la red, ¿no? Claro. Y eso es lo que tenemos que enseñar, ¿no? Hoy hablamos más del profesor como brújula digital, ¿no? Que pueda enseñar a buscar, a distinguir, a discernir, a separar lo que es una fuente valiosa de una fuente muy contaminada, y eso es una tarea que tenemos que hacer con los jóvenes internautas que están en la red, porque es su mundo, ellos están ahí, en este universo paralelo, y ahí es donde tienen que encontrar trabajo, vivir, relacionarse, es decir, para ellos es su esfera habitual, es su burbuja habitual. Otra cosa es que para nosotros es una novedad, pero para ellos, bueno, es donde viven, donde se manejan, tienen a sus ídolos, a sus artistas, su música, todo su universo, ¿no? Sí, la verdad que un universo muy amplio y que claro, los que no somos nativos digitales no sabemos la implicación tan grande que tienen ellos, porque para nosotros siempre será un complemento, pero para ellos forma parte de su vida, la manera claro, de relacionarse y demás. Algunos se han conocido allí, se han enamorado allí, han tenido sus primeras experiencias allí. En cambio, para nosotros eso vino después, es decir, nos enamoramos pues en un centro, en una universidad, en una pandilla que íbamos por la calle. Y también nuestras primeras experiencias tuvieron que ver con la realidad física, ¿no? Sí. Y eso es una situación nueva, es decir, también en todos los ámbitos, ¿no? Que genera grandes debates, ¿no? Nos encontramos con jóvenes y niños que están expuestos a un tipo de imágenes que no pueden digerir emocionalmente, por su brutalidad, por su violencia, por su dimensión pornográfica, es decir, en la red circula todo, lo mejor y lo peor de la condición humana. Lo más sublime, pues que sea la Capilla Sixtina y el Christus Hypercubicus de Dalí, pero también lo más ruin, mezquino, fanático, misógeno y sectario, ¿no? Y es fundamental, por lo tanto, enseñar a discernir, a separar, enseñar a distinguir dónde merece la pena pararse, estudiar y gozar esa imagen, y que no merece la pena ver, porque te destruye la sensibilidad, pierdes el tiempo y, en definitiva, te hace una persona mucho más insensible y mucho más pétrea, ¿no? Claro, entonces saber discernir, saber separar qué es lo que es importante, saber organizar toda esa información inmensa que hay en Internet, ahora se presenta como uno de los mayores objetivos, uno de los mayores retos a esta nueva generación. Nosotros a lo mejor estamos más acostumbrados a crear contenidos, nosotros estamos acostumbrados también a lo mejor pues manejar información que nosotros mismos íbamos acumulando, pero ahora va cambiando, ¿no? Y a lo mejor simplemente ya... Pero vaya, este es un aspecto, solo de la crisis pandémica, y yo en el libro trato de abordarlo un poco, la transición digital que hemos tenido que hacer muy aceleradamente, el teletrabajo, la educación digital, todo eso que nos hemos encontrado de golpe, de sopetón, la mayoría de nosotros, pero tiene otras vertientes, ¿no? Pero sí que es verdad que este tema, el de la transición digital,
ha sido determinante para mantener la distancia física, para evitar el contagio, para evitar, pues esto, que la pandemia creciera más. Y el tema será ver si eso se va a quedar aquí, esta digitalización o no, y si la nueva normalidad ya incluirá este mundo digital como mucho más establecido en nuestras vidas, ¿no? El teletrabajo, la educación digital, y esto será una forma de evitar, pues, contagio y, por lo tanto, muertes y, por lo tanto, sufrimiento. Por supuesto. Bueno, también evitaría contaminación, también por otro lado, ¿no? Claro, menos gente desplazándose. También siempre el teletrabajo pues se ha visto como una opción de evitar también el tráfico y de también del mal humor de la gente por la mañana, porque también si uno está saturado en el coche y estás 2 horas esperando para llegar a tu trabajo, no encuentras aparcamiento luego, todo eso también. Y si estás, bueno, en casa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Evidentemente también ya hemos descubierto lo bueno y lo malo del teletrabajo, porque parece también que marcar límites, horarios y también llevarlo bien dentro de casa, parece que uno está todo el día disponible, ¿no? Cuando estás en casa. También esa es la parte negativa. ¿Le ha pasado a usted también con los estudiantes? ¿Cómo lo ha llevado usted personalmente? A ver, es verdad que el teletrabajo, si uno no es capaz de poner límites, te va absorbiendo, coloniza tu vida privada y al final no tienes sábado, no tienes domingo, no tienes horario. Siempre estás expuesto a todo tipo de mensajes, a todo tipo de peticiones y de preguntas. Eso ya nos pasaba bastante antes de la pandemia, ¿no? Que bueno, que un alumno se descuelga el día de Navidades y te pregunta por email, oye, este trabajo cómo se tiene que hacer, ¿no? Y dices, oye, hoy es 25 de diciembre, ¿no? Hoy celebramos la Navidad. Sí. Por lo tanto, esta invasión que permite lo digital en el espacio más íntimo ya es una realidad, ¿no? Entonces tenemos que aprender a utilizarlo, tenemos que aprender a manejarlo, tenemos que salvaguardar esta intimidad, este espacio privado, este espacio familiar, este tiempo para uno mismo. Si no, al final te conviertes en un hombre laborans, ¿no? En un homo laborans, que no hay vida privada, no hay vida de ocio, no hay vida personal, no hay vida familiar. Y esta invasión es fácil que tenga lugar, ¿no? Especialmente en una sociedad donde lo que cuenta especialmente es el rendimiento. Y lo que cuenta es la competitividad y rendir más que el otro. Entonces es fácil, pues, que esta invasión sea absoluta. Ya lo veíamos antes. Antes uno iba por el tren y podía leer a García Lorca o leer a Góngora y no pasaba nada. Ahora no. Ahora usted va de Madrid a Barcelona 2 horas y media, 300 kilómetros por hora y puede trabajar. Y no hay excusa para no trabajar. Por tanto, tenemos un despacho portátil a 300 kilómetros por hora por los Monegros, donde este señor sigue trabajando. Llega a la oficina de Madrid y trabaja todo el día. Y por la noche sigue trabajando hasta que llega a su casa. Ese tiempo que tenía para meditar, reflexionar, leer, simplemente dormir o simplemente contemplar el paisaje, se ha difuminado. Claro, totalmente. El hecho de estar conectado, parte negativa, que podemos estar. Marcar límites. La interconexión lleva a la pérdida de la propia vida, ¿no? Tenemos que aprender a conectarnos y a desconectarnos. Y en algunos países eso ya es una realidad. No puedes ni de lejos mandar un email un sábado o un domingo o a partir de las 4 de la tarde, porque se entiende que es tu espacio privado. Este señor está en una biblioteca, este señor está en una sauna, este señor está en un gimnasio, este señor está en bicicleta con su hijo. Por tanto, no le voy a requerir nada ni a pedir nada. Se tiene que respetar el tiempo laboral, ¿no? Y nosotros hemos entrado en este ámbito de lo digital, pero tan salvaje, ¿no? Y donde se le puede pedir a cualquier persona, a cualquier hora, que haga algo simplemente porque es mi subordinado en el ámbito laboral. Bueno, pues que este señor es padre de alguien, o es hijo de alguien, o es amigo de alguien, y tiene más facetas en su vida, además de trabajar. Claro, contemplarlo como una faceta, no que nos lleve la vida en trabajar. Claro. Esto también es bastante complicado en autónomos, que ahí sí que para gestionarlo a veces también es más difícil, ¿no? Porque yo, bueno, depende de mi sueldo de esto, tengo que seguir. No solamente poner unos límites a unos jefes, que también es bastante complicado, sino que encima ponerse límites a uno mismo es complicado, sobre todo con la situación. Pero hay que intentarlo, ¿no? En cierta manera hay que buscar esos ratitos para nosotros, para vivir en lo esencial. ¿Qué significa para usted, o qué nos cuenta en el libro Vivir en lo esencial? Las ideas siempre... A ver, en el libro lo que pongo de manifiesto es que cuando uno experimenta una crisis, sea personal, sea colectiva, donde todo se rompe, donde todo se desmorona, donde todo se desordena,
es cuando se empieza a preguntar qué es lo esencial, qué es lo fundamental, qué es lo que me sostiene. Y eso es lo que ha pasado en gran parte con esta crisis, ¿no? Que nos hemos dado cuenta de que muchas cosas que nos parecían imprescindibles, pues no lo son. Y podemos vivir sin ellas. En cambio, otras nos parecen que son básicas, ¿no? Y lo que ayuda una crisis es a precisar la mirada, a mirar con más claridad, a mirar con más penetración, a tener, de algún modo, una mirada más sabia, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Una persona ha tenido un infarto de miocardio y, por suerte, sobrevive. Le operan y sobrevive. Este señor, en su proceso de convalescencia, empieza a reflexionar sobre su vida. Y dice, bueno, yo tengo que vivir de otra manera. Porque esta forma de vida me ha llevado aquí. Tengo que vivir de otra manera. Y realmente, muchos, después de una crisis fuerte de salud o de una proximidad muy cercana a la muerte, viven de otra manera y dicen, mira, yo vivía para trabajar y ahora en cambio me doy cuenta que hay que trabajar para vivir. Yo vivía para tener una casa que disfruto 15 días al año. En cambio me doy cuenta que lo más esencial es tener amigos, es tener familia. Yo vivía para tener un coche enorme y exhibirlo a los vecinos. Y ahora me doy cuenta que lo más importante no es el coche que tienes, sino la persona que amas, ¿no? Es decir, hay una mirada que te permite ir más a lo esencial. Y eso genera un cambio de vida. En este sentido, lo que quiero indicar en el libro es que las crisis, que nadie desea, porque nadie desea sufrir una crisis, pueden ser una ocasión, pueden ser una oportunidad para discernir, ver con claridad, distinguir, separar lo esencial de lo que no es, en definitiva para aprender, ¿no? De las crisis también se aprenden, ¿no? Una crisis de pareja, una crisis económica, una crisis laboral, una crisis educativa, nos permiten aprender, ¿no? Cuando un profesor enseña y se da cuenta que sus alumnos no aprenden, eso le pone en crisis y tiene que preguntarse cómo estoy explicando, cómo lo hago, por qué no siguen, qué pasa, qué método tengo, qué didáctica, ¿no? Y eso le obliga a mejorar como profesor. Ahora, si todo le va bien, si la manera de explicar es tan clara que todos sacan sobresaliente, este señor no se detiene a pensar, simplemente persiste en su forma de enseñar porque observa que da frutos. Claro. Siempre parece que nos damos cuenta de que nos falta cuando tengamos un shock, cuando tenemos una crisis, y parece que todos cometemos el mismo error, que trabajamos demasiado. Es que la sociedad nos lleva a eso, que abandonamos demasiado también pues esos momentos de reflexión, de paz, de estar con nuestra familia, y siempre nos arrepentimos también cuando pasa algo, cuando hay alguna desgracia, siempre nos arrepentimos de no haber vivido lo suficiente, o no haber vivido lo suficiente con esa persona, o no haberle demostrado lo suficiente a esa persona. Suele ser muy común, eso suele ser siempre muy común. No he vivido, ¿no? Común. ¿Qué es lo que nos arrastra hacia no hacerlo? Si es tan vital, si es tan importante y sentimos que nos llena tanto, ¿por qué no lo hacemos? Correcto, es la gran pregunta, ¿no? Porque hay unos aprendizajes que tendríamos que haber hecho ya, ¿no? Y en cambio priorizamos otras cosas. Siempre decimos lo fundamental es la familia y sin embargo trabajamos 14 horas, la familia la tenemos olvidada, entonces naturalmente el padre no sabe quién es la hija no conoce al padre, las parejas son dos desconocidos que viven en universos paralelos debajo del mismo techo y dices, oye, pero para usted no era lo fundamental la familia. Por lo tanto, hay como una inversión de los valores fundamentales, ¿no? Y esto es muy frecuente. En cambio, es verdad, cuando preguntas a personas al final de su vida, los que tenemos la suerte de haber acompañado personas al final de su vida y tener conversaciones a fondo, te dicen, hombre, pues la verdad es que me doy cuenta que tenía que haber hecho. Es mejor haberse dedicado más. He malgastado mucho tiempo en determinadas actividades que al final no te llenan, no te colman, no te dan sentido, y en cambio eso que ahora me doy cuenta que es tan valioso, pues ahora me doy cuenta que tampoco puedo vivirlo porque me queda muy poco tiempo vital, ¿no? Entonces las crisis son como despertadores, ¿no? Un despertador te despierta y te das cuenta, como con clarividencia, de lo que realmente cuenta.
Y cuando te das cuenta de eso, relativizas todo lo demás, ¿no? En cambio, mientras estás como dormido, no te das cuenta de eso, ¿no? Y damos valor, pues, a lo material, damos valor a la vanidad, damos valor a elementos completamente irrelevantes, ¿no? Que no sirven para un proyecto de felicidad. Y, sin embargo, vamos cargando las tintas y vamos dando grosor a este tipo de cosas, objetos, cargos, exhibición, objetos materiales, consumo completamente innecesario de una cantidad de cosas que no necesitamos, ¿no? La crisis nos permite descubrir lo esencial, ¿no? Que consumimos mucho que es irrelevante, que trabajamos muchas veces innecesariamente, que exhibimos objetos que no sirven para nada, pero que preferimos tener un estatus y poderlos exhibir a los demás, ¿no? Y todo eso, cuando todo se desmorona, te das cuenta que no sirve para nada. Totalmente de acuerdo. A veces también se puede ver uno arrastrado, ¿no? Por la sociedad y por, bueno, no sé si llamarlo instinto, porque claro, hablar de instintos dentro del ser humano siempre es muy complicado, muy complejo, pero bueno, podemos llamarlos en cierta manera pues el instinto de supervivencia y el hacer lo que está haciendo el resto, ¿no? Nos vemos abocados a tener que trabajar, y también ese miedo a perder el puesto de trabajo es un miedo que al final pues acaba llevando a lo que acaba llevando, a no vivir lo suficiente. Habría que tomar a lo mejor alguna medida para que la gente viviera más, ser un poco más consciente, pero a nivel estatal, ¿no? Por ejemplo, Nueva Zelanda ha planteado la jornada laboral de 4 días, pero en este caso para estimular la economía, pero también sería una manera de estimular también el ocio y el compartir, ¿no? ¿Estas medidas serían buenas o aplicarlas? ¿Sí? No cabe duda de que somos muy gregarios, ¿eh? El ser humano es muy gregario y muy mimético, ¿no? Es decir, funcionamos en rebaño e imitamos mucho lo que hace el vecino, lo que se compra, dónde va, qué música escucha, los hábitos, las rutinas, los procesos. Somos seres muy, pero que muy miméticos, ¿no? Y lo observamos, ¿no? Ahora podemos salir a las 8 a la calle, todos. Podemos empezar a correr. Es decir, hay unas mimesis extraordinarias, ¿no? Imitación y repetición. Y realmente desarrollar el propio proyecto de vida o un proyecto de vida singular es muy extraño, ¿no? A veces tienes que ir muy a contracorriente, ¿no? Imagínate una persona hoy que dijera, mira, yo no quiero ordenador, no quiero iPad, no quiero móvil, quiero vivir al margen de la tecnología. Pues diríamos que es un friki, que es un anacoreta, que es un marginado, que es una persona que, vaya, es imposible, ¿no? Usted tiene que meterse en la tecnología, ¿no? Es decir, hay una serie de hábitos, de formas de vida que se han integrado completamente y forman parte de eso que denominamos normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que habría determinadas medidas a nivel estatal, como tú decías, que podrían ayudar a tener otro tipo de vida, mucho más calmada, mucho más sosegada, ¿no? Es decir, y además mucho más sostenible ecológicamente. Yo creo que la digitalización, lo comentábamos antes, puede ayudar también a una transición ecológica, ¿no? Fíjate lo que ha pasado en muchas ciudades. El hecho de quedar parados en casa, ¿no? Ha hecho que la atmósfera en Madrid, en Londres, en París, en Barcelona, en Berlín, pues haya sido mucho más limpia, mucho más pura, mucho más, mucho más azul, ¿no? El cielo, ¿no? Bueno, eso significa que el grado de contaminación, de generación de CO2 ha bajado, porque nos movemos por la red. Bueno, pues, oye, ¿y si en lugar de ir 5 días vamos 4? ¿Y si en lugar de la jornada entendida como un horario fijo lo podemos adaptar a la persona, si tiene hijos, no tiene hijos? ¿Por qué no somos más dúctiles y flexibles con el modo de trabajar, ¿no? Es decir, yo creo que sí que podemos pensar modelos de vida donde sea posible, además de trabajar, ser padre, ser hijo, ser hermano, ser amigo de alguien, y no unilateralmente dilapidar tu vida en la actividad laboral. Se nos ha agotado el tiempo, pero la verdad que vamos, interesantísimo. ¿Qué podemos hacer para adquirir el libro? Lo tenemos en librerías y también digitalmente, ¿no? Sí, el libro está en ebook, el libro está también en papel, es un libro cuyos derechos de autor van directos a una organización que es Aldeas Infantiles SOS, que aquí en Canarias ustedes tienen
2 aldeas preciosas donde se acogen a niños en situación de vulnerabilidad y de riesgo social, y por lo tanto es también un beneficio para esta ONG que yo estimo y aprecio y colaboro desde hace años. Y por ebook se puede adquirir, y también en papel. Imagino que pronto tendremos las librerías abiertas, y si no, a través de Amazon u otros sistemas lo pueden acercar a sus casas. El libro Vivir en lo esencial, ideas y preguntas después de la pandemia, de Francesc Torrelba, doctor en filosofía, teología, pedagogía, catedrático de la Universidad Ramon Llull. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes por el interés por el libro y por la charla que hemos tenido. Ha sido interesantísima. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta la próxima.